Bueno, buenas tardes, mi nombre es Arota Álvaro y hoy voy a exponer sobre el síndrome de abstinencia alcohólica. Entonces, como generalidades o como datos generales. Entonces, desde la antigüedad se ha tenido en cuenta o se ha conceptualizado el alcohol como una sustancia que proporciona bienestar, disfrute y felicidad en algunos ambientes familiares, laborales o pues en cualquier ambiente, ¿cierto? Es para el año 1849 cuando el término o la connotación en sí de la sustancia alcohólica cambia como su forma de ver, porque un grupo de personas que ya estudiaban de manera íntegra la parte fisiológica y clínica se dieron cuenta que en sí la sustancia del alcohol proveía resultados negativos para la sociedad. Entonces es para este año 1849 en donde se introduce el término alcoholismo y se comienza a ver el uso continuo del alcohol como una enfermedad en sí. Pero no es hasta el año 1967 cuando la Organización Mundial de la Salud, como organización, determina que no se debe incluso llamar alcoholismo, sino que debe empezarse a llamar síndrome de dependencia al alcohol e introduce dentro de la terminología clínica y médica el alcoholismo, que en sí debe llamarse el síndrome de dependencia al alcohol, y lo hace específicamente con el siguiente término. Es el estado psíquico y físico resultante de la ingesta de alcohol, caracterizado por conductas compulsivas para su adquisición y toma periódica, con el objetivo de tener efectos determinados y evitar molestias producidas por su ausencia. Entonces, es hasta el año 1967 que la Organización Mundial de la Salud introduce el alcoholismo como síndrome de dependencia al alcohol dentro del léxico, dentro del contexto más clínico y fisiológico. Si quisiéramos de pronto hablar de datos mucho más actuales, entonces podríamos decir que el alcohol es la droga de abuso más usada y más aceptada a nivel mundial. Dentro de toda la población estadounidense, de 15 a 20 millones de personas actualmente consumen alcohol. De ese grupo de personas, 8.2 millones de personas se consideran dependientes al alcohol. Y de ese 8.2 millones de personas, 15 al 20% de pacientes ya han tenido un manejo hospitalario por el síndrome de abstinencia alcohólica. Si quisiéramos de pronto hablar mucho más como de Colombia o de datos epidemiológicos pero locales, entonces podríamos dirigirnos al Estudio Nacional de Salud Mental del Ministerio de Protección Social que se hizo en el año 2004, que nos da o nos lanza algunos resultados importantes a destacar, entre ellos 4 puntualmente. El primero es que se dijo que el consumo de sustancias psicoactivas llega a ser parte más o menos del 10.6% de la población total colombiana que tiene de 18 a 65 años, es decir, el 10.6% de la población de 18 a 65 años colombiana en este momento tiene uso activo de sustancias psicoactivas. Como segundo dato importante para nuestra epidemiología local es que la tercera causa de trastornos mentales en el país es la tercera causa de trastornos mentales en nuestro país. Incluso pues después de los trastornos de ansiedad o de los trastornos de depresión. El tercer dato importante para recalcar es que el abuso de alcohol es el trastorno mental más frecuente de todos para la población masculina. Y el cuarto dato importante a destacar es que el 21% de los pacientes que consumen alcohol y que entran por alguna causa a la unidad de cuidados intensivos presentan complicaciones clínicas. Entre esas complicaciones, que realmente son muchas, la más común es el síndrome de abstinencia alcohólica. Entonces, para hablar con un poquito más sobre los datos actuales y ya comenzar con la fisiología, entonces debemos también mencionar que el alcohol está altamente relacionado con algunos eventos negativos de nuestra población.
En el 86% de los casos, siendo predominante, está relacionado con homicidios. En el 37% de los casos está relacionado con robos, asaltos, atracos y todo esto. Y del 25 al 35%, el consumo del alcohol está relacionado con accidentes automovilísticos. Teniendo en cuenta pues como todos esos datos que en su mayoría son negativos y que no hacen parte como de un buen pronóstico para la población o para la estabilidad y el bienestar social de una población, pues uno diría, la Organización Mundial de Salud le presta atención a eso como un factor predominante negativo en una población, pero no es así. Dentro del tema pues de del alcoholismo no existen aún muchos estudios que comprueben de que realmente la sustancia crea ambientes negativos o malos resultados dentro de la convivencia o dentro del desarrollo personal. Entonces, esto hace que de pronto muchos países no tengan en cuenta lo altamente peligroso que puede ser el consumo progresivo y crónico de la sustancia del alcohol. Eh, Aunque hacen falta de pronto datos y estudios pues, que corroboren esta conclusión, la mortalidad del síndrome de abstinencia alcohólica, que es una de las complicaciones, no es tan alta, o sea, va del 0% al 10%, pero esto únicamente cuando se hace un tratamiento eficaz y efectivo, rápido, oportuno y buen tratamiento a los pacientes que presentan un síndrome de abstinencia al alcohol. De lo contrario, la mortalidad podría incrementarse o alterarse casi en el doble o el triple de lo que ahora está mencionado o descrito dentro de la literatura. Entonces, el concepto final que se debe tener en cuenta como síndrome de abstinencia alcohólica es que es el conjunto de manifestaciones psíquicas y físicas secundarias al cese o a la reducción rápida del consumo o del alcohol ingerido en una persona que consume de manera intensa, prolongada o ambas, intensa y prolongada. Entonces, después de varios estudios que se hicieron, se concluyó que una persona que consume alrededor de 300 y 380 gramos de etanol al día por más de 6 a 12 semanas es una persona que tiene alta probabilidad de desarrollar un síndrome de abstinencia alcohólica o del alcohol al momento del cese de la ingesta de esa sustancia, ¿cierto? Y se han mencionado varios factores de riesgo que han estado relacionados con la presencia del síndrome. Factores de riesgo como, por ejemplo, pacientes que vienen con un historial familiar dependiente al alcohol o que ya han presentado un primer episodio de síndrome de abstinencia alcohólica, pero dentro de esos factores de riesgo hay unos antecedentes ligados a la genética que no están comprobados y que realmente son muy poquitos estudios los que corroboran esta parte genética, pero que lo poco que se sabe, lo poco que se conoce, se relaciona con alguna de esas tres causas. Un polimorfismo en el transportador de la dopamina, que ahorita vamos a ver qué importante es en la fisiología, un cambio en el neuropéptido Y, que también está muy relacionado, o alguna variación en el receptor opioide. Obviamente,